Buenos días, doctor. ¿Me escucha? Buenos días, sí, buenos días, adelante. Bueno, pues somos el equipo 3 y estamos, está integrado por Aguilar Lamas, Diana Laura, Albores Hernández, Sandra Yesenia, alias Sánchez, San Antonio y Castigos Camacho, Luis Fernando. Siguiente diapo, por favor. Bien, vamos a hablar sobre el tema pensamiento y algunas preguntas muy interesantes y difícil de responder en los últimos 4 siglos quieran acerca de la naturaleza de los pensamientos y el pensar, es decir, ¿qué es el pensamiento? Bien, hay una tradición de filósofos, por cual a los pensamientos también se les ha llamado ideas. Se utiliza el término idea para referirse tanto a las palabras que componen una oración como a las oraciones que constituyen un discurso. Siguiente, por favor. Y bien, pensamiento va a ser todo aquello que es susceptible de ser expresado mediante el lenguaje verbal y evaluado semánticamente, es decir, comprensión del sentido. Los pensamientos siempre van a tener o a ser referente a algo. Nunca habrá un pensamiento en blanco. Quiere decir que siempre va a tener una síntesis de ya sea símbolos o ideas. Bien, los pensamientos son más que nada representaciones. Así como un mapa es la representación física de un lugar, las ideas son representaciones de objetos o de estados de cosas del mundo, pero de tipo mental. Y bien, también son símbolos parecidos a las palabras de las lenguas naturales. Es decir, si yo digo la palabra carro, rápidamente se les viene a la mente qué es un carro. Y bien, en este caso, el objeto carro sería una idea mental que tendrían todos ustedes. Siguiente, por favor. Y bien, en cuanto a la segunda pregunta, ¿qué es el pensar? Según un matemático inglés llamado Turing, es realizar operaciones entre símbolos. Otras formas de decirlo es realizar una serie de ideas, establecer relaciones causales entre representaciones mentales y establecer relaciones, una asociación de ideas. Bien, si tomamos la fórmula más sencilla, se asume que pensar es establecer relaciones entre ideas. Es posible diferenciar dos dominios diferentes de acuerdo con la herramienta utilizada para relacionar las ideas, lo que es la lógica y la asociación de ideas. Y bien, se usa la lógica para relacionar unas ideas con otras y extraer conclusiones. Mientras que en la asociación de ideas, la relación se establece mediante, o bien cuando se deja volar la imaginación. Un claro ejemplo es de que un niño llega a ver un partido de fútbol en el estadio y ve a su jugador favorito meter un gol. Entonces, él empieza a crear en su mente que puede ser su ídolo y que algún día quisiera llegar a ser como él. Está teniendo una asociación de ideas y está pensando en algún futuro poder igualarse al jugador de fútbol. Siguiente, por favor. Y bien, el pensamiento como función mental hace referencia a la capacidad del cerebro de formar ideas
y de relacionar esto. Hoy en día, el razonamiento y la toma de decisiones son parte de esto, o sea, va en secuencia y pues no se puede tomar de forma separada. Siguiente, por favor. Bien, vamos a hablar un poco de la neuroanatomía del pensamiento. Siguiente, por favor. Y bien, recapitulando un poco sobre las estructuras anatómicas, nos habían hablado sobre el cíngulo, que este está involucrado en la formación de emociones, en la conducta, aprendizaje y memoria, así como la amígdala cerebral, que tiene respuestas de satisfacción o miedo. Pero aquí le vamos a hablar sobre las estructuras del pensamiento, que viene en 1998. Se hizo un trabajo realizado con metodología, que es donde se encuentra en general las actividades del pensamiento lógico y se relaciona a nivel amplias zonas de la corteza cerebral, y es decir, en ambos hemisferios, frontal y posterior, así también como el tálamo y otras estructuras subcorticales, además de encontrarse implicado el cerebelo en algunas condiciones. Y bien, se manejaba bien como una frase que encontré que decía que en la corteza prefrontal se encuentra el asiento neurobiológico del pensamiento. Siguiente, por favor. Y bien, como habíamos dejado en claro que el razonamiento y bueno, no es aparte, sino que va en secuencia, se dice que es la facultad que permite resolver problemas, extraer conclusiones y aprender de manera consciente de los hechos, estableciendo conexiones causales y lógicas. Y bien, aquí están involucradas varias estructuras cerebrales, jugando un papel fundamental. La amígdala, ya habíamos dicho en qué servía, la ínsula, ya que pues esta es quien recibe información de aferencias hemostáticas a través de vías sensoriales por la vía del tálamo y envía información o estímulos tales como a la amígdala, el estriado ventral y el córtex orbitofrontal. Así también como las cortezas prefrontal medial asociadas a las emociones, orbitofrontal y dorsolateral, las cortezas cinguladas anterior y posterior, el tálamo, el núcleo accumbens, que es quien nos dice si nos encontramos ante una sensación positiva o negativa, y pues el área tegmental ventral, así como los ganglios basales y el cerebelo. Siguiente, por favor. Y pues ahorita le vamos a hablar sobre la neuroquímica del pensamiento. Buenos días, compañeros y doctor. Bueno, así como dijo mi compañero, yo les voy a hablar acerca de la neuroquímica del pensamiento. La siguiente, por favor. Bueno, de una manera general, pues sabemos que todo esto sucede gracias a que las neuronas pues se comunican a través de las señales eléctricas, ¿no? Y estas señales eléctricas pues sabemos que son ocasionadas por el desplazamiento de los iones sodio, de los iones de potasio, a través de lo que es la membrana neural, ¿no? Y bueno, así como podemos ver acá, pues la membrana neural es una membrana selectivamente permeable, contiene receptores de los neurotransmisores, bombas iónicas o igualmente canales iónicos. Y estos canales iónicos, pues los dividimos en los controlados por voltaje y los controlados por ligando. Y a su vez, estos canales iónicos controlados por voltaje, pues se van a dividir en excitadores e inhibidores. Y sabemos que pues, los excitadores van a promover
el potencial de acción y pues los inhibidores, así como dice su nombre, pues van a inhibir este potencial de acción. La siguiente, por favor. La siguiente, por favor. Permítame tantito, Doc, es que se trabó la lab de mi compañera. Bueno, ahí está. El anterior, por favor. Ahí está, disculpen. Bueno, como les decía, las señales nerviosas pues se transmiten a través de los potenciales de acción, ¿no? Disculpen, es que la lab de mi compañera está trabando, pero les voy a explicar la diapositiva anterior mientras que carga. Pues entonces sabemos que estas señales nerviosas se van a transmitir mediante los potenciales de acción, ¿no? Que estos potenciales de acción pues son los cambios rápidos en el potencial de membrana que se van a extender a lo largo de toda la fibra nerviosa. Y pues sabemos que esta potencial de acción cuenta con una fase de reposo, eh, una fase de repolarización y una fase de despolarización. Y bueno, ahorita vamos a volver a presentar. Doc, tenemos dificultades técnicas. En un momento lo presentamos, Doc. Sí, estamos esperando.
Aún no se ve, ¿verdad? No, aún no. No se ve. Ahora sí ya se ve la más. ¿Ya se ven mis diapos? Ya. Ya. se ve. Voy. ¿Ahí lo ven, lo de neuroquímica? Sí. Sí. Sí, adelante, adelante. Ok, gracias. De verdad, una disculpa, compañeros. Bueno, entonces, en la terminación sináptica, esta potencial de acción, pues, induce lo que es la liberación de los neurotransmisores, ¿no? Y a través, esta liberación de neurotransmisores, pues se da a través de los canales, mediante los canales de calcio que son activados por voltaje. Y pues para que ocurra la sinapsis de una manera básica, pues necesitamos de una neurona presináptica y una neurona postsináptica. Entonces, pues estos neurotransmisores, como sabemos, pues son sustancias químicas que van a transmitir información de una neurona a otra. Y pues también pues son un amplio grupo de sustancias en donde las podemos clasificar en aminas biogénicas o biógenas, en aminoácidos y en péptidos. Bueno, en cuanto a las aminas biogénicas o aminas biógenas, pues comprenden a las catecolaminas, que son la dopamina, la noradrenalina y la adrenalina. Y en cuanto a la serotonina, pues se va a sintetizar gracias a lo que es el triptófano, la acetilcolina gracias a la acetilcoenzima A más la colina y la histamina, perdón, gracias a la histirina. Y bueno, en psiquiatría pues existe unas vías dopaminérgicas que las clasifica como muy importantes. Tenemos a la nigroestriatal, la mesolímbico mesocortical y la tuberoinfundibular. Bueno, o bien esta tuberoinfundibular, también llamada tuberohipofisiaria. Esta nigroestriatal pues va a regular la actividad motora y también controla el estado de ánimo. Y esta mesolímbico mesocortical pues va a enviar fibras al área tegmentaria ventral, a la corteza y al sistema límbico, y la tuberoinfundibular o bien la tuberohipofisiaria pues va a inhibir la secreción de prolactina. En cuanto a las vías noradrenérgicas, las neuronas productoras de noradrenalina en el cerebro se van a encontrar principalmente en dos estructuras, que son esta locus coeruleus, creo que así se pronuncia, y los núcleos noradrenérgicos del tegmento lateral. Bueno, este locus coeruleus contiene aproximadamente 12,000 neuronas y estas van a presentar proyecciones a lo largo del tálamo, del hipotálamo y de la corteza. En cuanto a los tractos histaminérgicos, pues los cuerpos celulares de la histamina se van a localizar en una región del hipotálamo. Esta se encuentra posterior
y es el núcleo tuberomamilar. Estas fibras histaminérgicas también se van a proyectar de manera difusa a lo largo de todo el cerebro y también de la médula espinal. Las proyecciones ventrales ascendentes van a transcurrir a través de lo que es el haz central del prosencéfalo y posteriormente estas van a llegar a inervar al hipotálamo, al tálamo, al hipocampo e incluso a la amígdala. Y bueno, como les dije, pues las neuronas que secretan histamina se van a encontrar en el hipotálamo. Bueno, soy Sandra Yesenia Álvarez Hernández y ahora les voy a hablar lo que son los factores del pensamiento. Siguiente, por favor. Bueno, nos dice que los factores de pensamiento van a ser aquellos fenómenos que ocurren al momento de pensar, o bien son aquellos factores que se necesitan para que se produzca el pensamiento. Siguiente. Sí, bueno. Nos dice que los factores del pensamiento van a contar de 5 partes, que involucra al sujeto pensante, al objeto del pensamiento, el proceso psíquico del pensar, la expresión del pensamiento y bien las formas del pensamiento. Ahorita les voy a explicar más o menos en qué consiste cada una de ellas. Siguiente, por favor. Bueno, nos dice que el sujeto pensante va a ser aquel que va a ser el encargado de producir o generar el pensamiento. Pues no se podría pensar en algo si no existiera un sujeto o bien una persona donde se generen los pensamientos. Por otra parte, tenemos que el objeto del pensamiento es el objeto pensado, es decir, el tema o el contenido sobre el cual versan los pensamientos. Siguiente, por favor. Bueno, el proceso psíquico de pensar en sí se va a referir a todo el proceso que acompaña la actividad del pensar. Pues bien, cuando pensamos, a menudo surgen diferentes percepciones, imágenes, sentimientos y vivencias que complementan al pensamiento. Por otro lado, tenemos que la expresión del pensamiento como tal es cuando intentamos materializar la idea o cualquier pensamiento, y generalmente la forma más común que hacemos es a través del lenguaje oral. También se suele utilizar lo que es la escritura. Siguiente, por favor. En cuanto a las formas del pensamiento, pues esto nos indica que es la estructura que los pensamientos adoptan independientemente del contenido a que se refieran. Esta estructura va a estar basada en lo que es la idea, el juicio y el raciocinio. Siguiente. Bueno, ahora les voy a seguir hablando acerca de lo que son los tipos de pensamiento. Bueno, en cuanto a los tipos de pensamiento, pues vamos a encontrar 9, en donde tenemos al pensamiento reflexivo, el crítico, el analítico, el creativo, el deliberativo, el analógico, el sistémico, el lógico y el práctico. Comenzando con el pensamiento reflexivo, pues estas son las diferentes maneras en que se pueden presentar y también expresar ideas o situaciones. Este pensamiento reflexivo es el que nos va a facilitar una acción sistemática. ¿Qué quiere decir esto? Que va a orientar a todas nuestras acciones hacia un objetivo, ¿no? Y principalmente nos habla de que facilita el control entre lo que es un pensamiento y la acción que nosotros vamos a realizar gracias a este. En cuanto al pensamiento crítico, pues este se basa en la indagación, análisis y a la evaluación del conocimiento. Se podría decir que este pensamiento crítico nos va a enfrentar a la realidad en lo que son todas sus dimensiones. En el pensamiento analítico, pues nos ayuda a entender mejor una situación, organizando la realidad para que nosotros pues podamos procesarla de una mejor manera. De hecho, las personas que adaptan este tipo de pensamiento suelen tener sus ideas bien claras y definidas.
ya que éstas pueden llegar a hacer un análisis incluso reflexivo acerca de un problema o una situación en que esto se encuentre. En cuanto al pensamiento lógico, pues este se basa en la expresión de las ideas de manera ordenada, y este pensamiento lógico se trata de obtención de nuevas ideas a partir de las que ya tenía el sujeto previamente. Y pues estas siguen un orden lógico y preciso. En cuanto al pensamiento sistémico, pues es la capacidad que tienen las personas para comprender las relaciones que tienen los diferentes elementos de un sistema. Es decir, este tipo de pensamiento es aplicable para la resolución de los problemas interpersonales, ya que este llega a estudiar todos los elementos de un sistema, como su nombre lo dice, y la interacción que existe entre los elementos de este sistema, ¿no? Bueno, el pensamiento analógico, que organiza las ideas para poder realizar una comparación entre ellas. Este pensamiento es bastante indispensable, ya que para todas las actividades humanas es que lo utilizamos, ya que las personas tendemos a usar de manera constante analogías en nuestra vida cotidiana, ¿no? En cuanto al pensamiento creativo, pues este hace referencia a la producción de nuevas ideas, al igual que de nuevas experiencias, nuevas realidades, ya que las personas que tienen este tipo de pensamiento creativo, pues tienen la creencia de que todo es posible, ¿no? Entonces no se limitan a nada. Y el pensamiento deliberativo, pues es el modo que tienen las personas de tomar sus decisiones, ¿no? Cuando se encuentran en un dilema, van a utilizar este tipo de pensamiento. Y por último, el pensamiento práctico, que se encarga de aplicar los conocimientos adquiridos, es decir, los conocimientos que tenemos de manera empírica, y pues obviamente adquiridos de manera simplificada y práctica. Bueno, continuando con la evaluación del pensamiento. Permítame. Voy a quitar mi micrófono. Ay, no puedo. Bueno, tenemos entonces que la evaluación del pensamiento se va a realizar desde el primer contacto que tenemos con la otra persona, es decir, a través del lenguaje verbal, que es la primera vía para conocerlo. Sin embargo, aparte del lenguaje verbal, también podemos obtenerlo a través del comportamiento del paciente. Generalmente, estas son las únicas formas del saber qué es lo que el paciente experimenta a nivel personal. Siguiente, por favor. Bueno, sin embargo, a veces en esto vamos a tener conflicto, dado que algunas personas no expresan o pronuncian lo que sienten a través de la palabra. Y entonces ahí es cuando surge en nosotros el saber o el querer saber más bien qué piensa o por qué se comporta de esa manera. Y se van creando hipótesis acerca del contenido de su pensamiento. El lenguaje preverbal también nos puede ayudar. Bueno, el lenguaje preverbal, que consiste en el comportamiento, en los gestos y las expresiones de las personas, también nos pueden ayudar en estas ciertas circunstancias. Desde otro punto de vista, tenemos aquellas personas que se expresan, es decir, cuando se expresan, pero se tiene duda de todo lo que han expresado. Entonces se asume que aparte de lo que esa persona ya expresó, hay otras causas que no son expresadas verbalmente y también suelen ser inferidas a partir de la conducta no verbal. Siguiente, por favor. Bueno, a veces para comprender a fondo lo que es el pensamiento de las personas va a ser necesario lo que son formular preguntas específicas para conocer la existencia de ciertas ideas en particular.
Estas preguntas deben ser neutrales y dirigidas a explorar el aspecto del interés. Bien, se hacen diferentes tipos de preguntas de acuerdo a las ideas que se necesita conocer. Por ejemplo, en aquellos pacientes con ideas delirantes o persecutorias, suelen hacerse preguntas como que si ha sentido que otras personas quieren incomodarlo, molestarlo o están en su contra, o bien si ha sentido perseguido. En aquellos que constan de ideas autorreferenciales, se hacen preguntas como: ¿ha sentido que las otras personas se ríen, burlan, hablan mal de usted? En aquellas personas que presentan ideas de grandeza, suelen hacerse preguntas como: ¿tiene algún poder o don o habilidad especial? ¿Considera que está destinado a conseguir grandes metas? Y por otro lado, en otros tipos de delirios, suele hacerse preguntas como: ¿les envían mensajes a través de la radio o la televisión? ¿Otras personas saben lo que usted piensa sin necesidad de que las hable? O bien, otra pregunta que suele hacerse es si alguien distinto a usted controla su cuerpo o su mente. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a la semiología psicopatológica del pensamiento, nos dice que aquí van a haber dos tipos de alteraciones más importantes: las alteraciones del pensamiento que tienen que ver en cuanto al curso y aquellas que tienen que ver en cuanto al contenido. Ahora bien, ¿qué es el curso? Pues el curso va a ser la manera en que la persona une las ideas o asociaciones. Es la manera en que la persona piensa y se evalúa mediante cómo fluye el pensamiento, cómo se formula, cómo organiza y lo expresa. En sí, un pensamiento normal debe ser expresado con un lenguaje coherente. Por lo tanto, por otra parte, tenemos lo del contenido. ¿Qué es el contenido? Y el contenido se considera que es aquello que el paciente realmente piensa sobre su situación o un objeto en particular. Siguiente. Doctor, buenos días. Ahora vamos a ver algunas alteraciones del pensamiento. Como acabamos de ver justo ahorita, vamos a ver que en la semiología del pensamiento vamos a ver tanto alteraciones como en el curso, como en el contenido del pensamiento. Bueno, en el curso vamos a ver que hay alteraciones en la velocidad. Aquí es importante que nosotros sepamos que el pensamiento tiene una velocidad característica que nos va a permitir enlazar apropiadamente una idea con otra. Cuando se altera esta velocidad y especialmente cuando se vuelve lenta, es cuando el pensamiento pierde su eficacia. Aquí vamos a ver algunas, por ejemplo, el pensamiento acelerado, también conocido como la taquipsiquia. Este va a ser un pensamiento más rápido de lo habitual y que en situaciones extremas se le va a denominar fuga de ideas. Aquí la velocidad va a ser tal que se pasa de una idea a otra sin haber completado la idea original. Esta se puede presentar en manías, en las hipomanías, en episodios de trastornos psicóticos. El siguiente es el retardado, o conocido como bradipsiquia, y este es un pensamiento lento que se puede presentar en la depresión, y de hecho es una queja cognitiva frecuente en estos pacientes. También se puede presentar en demencias y en el retardo mental, y si no me equivoco también en el parkinsonismo y en los estados de somnolencia. Tenemos también el de bloqueo o interceptación, en la cual va a haber una interrupción del curso de ideas antes de que se haya logrado llegar a un objetivo o se pueda comunicar adecuadamente lo pensado. Y se encuentra en episodios de depresión, en trastornos psicóticos. La siguiente, por favor. Bueno, siguiendo con las alteraciones del curso, también vamos a ver alteraciones en la asociación de ideas, o también conocido como desorganización de ideas. Lo que nosotros debemos de saber es de que el pensamiento trabaja con símbolos, y cuando estos símbolos tienen una función y un orden que obedecen a reglas. Y un ejemplo que podemos dar a esto es cuando nosotros pensamos en palabras de una oración. Teniendo en cuenta la oración, nosotros
no podemos imaginarlo la oración, o no tendría coherencia sin el sujeto o sin el verbo. Es lo mismo que puede pasar con el pensamiento, que en ocasiones el orden de los pensamientos se ve alterado, y es ahí cuando nos dan las alteraciones de la asociación de ideas. Aquí tenemos un ejemplo que es la circunstancialidad, en el cual el discurso es impreciso, a menudo superficial, lleno de divagaciones y detalles poco importantes. Bueno, aquí, tanto que con frecuencia se vuelve al punto de partida sin lograr comunicar lo que se desea. Un ejemplo es del actor mexicano Cantinflas, en el cual tenía una peculiar forma de hablar. Entonces, aquí podía ser la circunstancialidad. Esto puede formar parte del funcionamiento cognitivo normal y puede ser parte de la personalidad de los sujetos, pero también se puede encontrar en trastornos psicóticos y en trastornos maníacos. El pensamiento disgregado, en la cual las ideas no tienen relación entre sí y la hilación entre sí se ha perdido, o sea, no hay coherencia entre las ideas. Y las oraciones no dan lugar a ningún discurso y se pueden encontrar en las demencias y en la esquizofrenia. En la verbigeración, aquí consiste en la repetición monótona de bajo volumen de frases, palabras o sílabas, y lo podemos encontrar en la esquizofrenia. La siguiente, por favor. Por último, en las del contenido, vamos a encontrar los pensamientos delirantes. Estas van a ser creencias basadas en experiencias psíquicas complejas, por lo general extrañas, intensas y poco habituales. Y estas personas van a estar totalmente convencidas de la veracidad de los pensamientos, aunque las otras personas no compartan la idea. También están las ideas prevalentes, en la cual se caracteriza por una presencia casi constante durante periodos de tiempo, que van a ser mayores a algunos días, que va a contrastar con las ideas obsesivas, en las cuales estas iban a ser ideas intrusivas y repetitivas, y muchas veces van a ser vivenciadas con desagrado y muchas veces acompañadas de temor. La siguiente, por favor. Eso sería todo, compañeros. ¿Preguntas, comentarios? Doctor, yo tengo una pregunta. Al menos no me quedó tan claro en los tipos de pensamientos. Creo que era la diferencia entre el pensamiento crítico, analítico, y había uno antes del último, pero se me fue el nombre. El tipo de pensamiento que era. No me quedó tan claro qué se diferencia uno del otro. Pues estaba en las diapositivas, lo presentó muy claro, era el deliberativo, no sé si está hablando del deliberativo, el práctico, el creativo, el analógico, el sistémico, el lógico, el analítico, el crítico, el reflexivo. ¿Lo quieren presentar otra vez la diapositiva? Para mí fue muy claro esa parte. Sí, doctor, ahorita. ¿No leyeron nada de evolución del pensamiento? ¿Cómo evoluciona el pensamiento? Eso sí, no, Doc. No. ¿Cuál preguntabas? En lo que era el crítico y el analítico. Pues ahí lo dice, ¿no? Indagación, análisis y evaluación del conocimiento. Es el crítico.
Y ahí está a un lado el analítico. Es el pensamiento que te ayuda a entender mejor una situación, organizando la realidad para procesarla de una mejor manera. Es decir, en el analítico se te presenta la realidad y si eres como invadido por tus emociones, te puede bloquear. Es lo que comentábamos de la aplicación práctica del conocimiento. ¿Sí? Pero si eres frío, maduro, ecuánime, centrado, puedes desmenuzar las diferentes situaciones y entenderla mejor. Es el analítico. ¿Sí? Y el crítico es el análisis y la evaluación del conocimiento, es decir, se te presenta un conocimiento y tú vas a hacer una crítica del conocimiento. O sea, son dos diferentes aspectos. Uno es cuando ya tienes el conocimiento y lo puedes criticar, y el otro tienes la realidad y todavía no la puedes criticar, sino primero analizarla. ¿Sí? No sé si en ese aspecto tengas alguna duda más. No, gracias, ya todo claro. Doctor, lo dejamos de escuchar. Perdón. Sí, se me barrió. No tenía activado el micrófono. Para complementar la clase, que creo que ese sería el término correcto, es como una complementación, porque la presentación está buena, estuvo bien. Les voy a dar algunas como reflexiones del pensamiento. A nivel macro, a nivel de la evolución de la sociedad o del hombre, cuando vimos historia de la psiquiatría, veíamos cómo el pensamiento era ¿de qué tipo era? Mágico religioso. Mágico. Ese qué interesante. Mágico. Y va evolucionando. Y a esas alturas del siglo XXI, pues ya es pensamiento científico, crítico, analítico, con sus tendencias mágicas. Regresamos, pues, porque de ahí venimos, de la magia, del echar a andar nuestro pensamiento y tratar de entender nuestras nuevas realidades y darle solución. Tal vez algunos con rituales mágicos quieran resolver el problema del COVID. Regresamos, ¿no? Aunque tengamos una evolución muy alta del pensamiento. ¿Sí? Mágico. Es egocéntrico, centrado en sí mismo. Pero también la sociedad, en su momento, tuvo el pensamiento de que éramos el centro del universo, que todo giraba alrededor de la Tierra. Y después se demostró que no, que somos una pequeña molécula del universo. Si vamos de lo egocéntrico a lo excéntrico, de lo mágico a lo científico, de lo concreto a lo abstracto. Así evoluciona el pensamiento. Y hay teorías, por ejemplo, la de Piaget. No sé si leyeron a Piaget ahí, con lo del pensamiento, es un aportador importante sobre la teoría de la evolución del pensamiento, Jean Piaget.
y cómo describe desde el recién nacido hasta el adulto, cómo evoluciona el pensamiento. Y al principio dice, pues también que es mágico, es como es interesante. ¿Por qué? Porque el niño, cuando está jugando, el bebecito, cuando está jugando sus juguetitos, válgame la redundancia, la sonaja, se le cae. Obviamente todavía no tiene esa capacidad motriz para bajarse de la cuna o de la andadera y recoger su sonaja y volverlo a usar. Alguien se lo pasa y lo vuelve a usar. En ese momento, el niño todavía no hace esas deducciones de que alguien se lo pasó, sino que él tiene un pensamiento mágico, que con que solo gima o llore, aparece el objeto. Obviamente, pues alguien se lo pasó, ¿no? Pero ahí hay un pensamiento mágico. También Freud así lo planteó, le llamó el Forda. Lo tiraba el niño la sonaja y aparecía otra vez en su mano. Y va evolucionando el pensamiento según la maduración del sistema nervioso central. Y en los primeros años de vida se va haciendo concreto. No hay todavía un fenómeno de abstracción. Es de concreción, de concreto. Y se muestra esto con un experimento. Le muestran a un niño, pongamos de 2, 3 añitos, un vaso con un refresco. Y el vaso es amplio y el nivel del refresco se ve muy bajito. Y le muestran otro vaso que es angosto y el nivel del refresco se ve bastante alto. O sea, el recipiente se ve lleno prácticamente o casi lleno. Y le pregunta a ese niño, ¿cuál de los dos vasos quiere? ¿Cuál creen ustedes que prefieren? El que aparenta estar lleno. Sí, porque es concreto el pensamiento. Posiblemente el vaso que está más bajo y que es más ancho, pues pueda tener hasta más líquido o igual, pero el pensamiento se va por lo concreto. Eso es muy importante para cuestiones también hasta de enseñanza. Por eso en el kinder normalmente su enseñanza es bastante concreta. Colores, formas, figuras, alto, bajo, ¿sí? Mucho, poco, muy concreto. Pero es básico que lo manejemos. ¿Sí? Porque a veces si no tenemos esas bases, no, en la adultez no tenemos a veces esas precauciones. ¿Sí? Le dice, ponle poca azúcar y le pone un vaso de azúcar. Te dije que poca. Es que no sabes cuánto es mucho, cuánto es poco. No fuiste al kinder. No. Es un ejemplo así como hasta chusco, ¿no? Y luego viene el pensamiento abstracto, donde ya puedes hacer deducciones, inducciones. Pensamiento deductivo e inductivo, analítico, crítico. Ya lo que preguntó el compañero.
¿Sí? Y la abstracción lo podemos practicar en nuestra vida cotidiana. Desde lo que comemos. Sí, bueno, ¿cómo llegó este alimento a mis manos? O esta bebida, café. ¿Qué características tiene el café? ¿De dónde se extrajo? ¿De dónde se produjo? ¿Cuál es la palabra origen del café? ¿Qué manos la cultivaron? ¿Qué proceso llevó? ¿Cómo lo envasaron? ¿Quién diseñó la máquina para que me sacara un excelente café? ¿Y cómo estoy en este momento con mi cafecito disfrutándolo? ¿Cuáles son las glándulas gustativas que más trabajan para saborear el café? Fíjense cuántas cosas. De un elemento concreto. ¿Sí? Este tipo de análisis, de abstracción, de deducción, de inducción, es deseable y es parte del ejercicio profesional de ustedes. Ven una herida en una mano, un dedo lastimado, quebrado o un ojo morado. Y le dicen a ustedes, doctor, me caí. Y ustedes dicen, sí, qué chingón, no, metió el ojo nada más. ¿Se lo van a creer? Pues no. Le pasó otra cosa. Pero no es que se haya caído. Porque solamente tenía lastimado el ojo, ¿no? Entonces, implementamos nuestro pensamiento. Ya me estoy pasando de tiempo. ¿Tienen tiempo? O ya tienen otra clase. Si no, les seguimos mañana. Son 9:01. Todas las clínicas empiezan a esta hora, doc. Bueno, lo dejamos hasta acá. Tengan excelente día. Mañana continúo con un ejemplo.